Amados hermanos, familia Flores y amada iglesia, público, les saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más me encuentro aquí en el servicio ante ustedes para hablar, para decirles lo que hay en la palabra de Dios, lo que nos dice a cada uno de nosotros. Y pues, para comenzar, vamos a pedir la dirección del Padre. Amado Padre eterno, soberano Dios de la gloria, te damos gracias y te agradecemos, Señor. Y también pedimos, Señor, perdón de nuestras fallas, de nuestros errores. Pero más que todo, Señor, lo pedimos, Señor, la dirección del Espíritu Santo, Señor, para que nos toques, para que nos hables, Señor, mediante estos mis labios, mediante estos tus palabras, Dios mío, porque tanto estamos necesitados, Señor, de ti, de todo lo que tienes, tu Señor, para cada uno de nosotros. Muchas gracias, Padre, muchas gracias, Señor, así que sea en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén. Y pues vamos a leer la palabra de Dios y vamos a continuar. El perdón trae la sanidad, la tema. Esto ya hemos subido al YouTube la primera parte y la segunda parte. Esta es tercera parte. Habla de lo mismo tema, pero con diferentes argumentos y con los diferentes textos bíblicos. Y en algunas partes se repiten los mismos textos bíblicos, pero es más necesario cuantas veces repitamos los textos bíblicos, y es mucho mejor todavía que nos memoricemos. Así es que dice la palabra de Dios en el libro San Mateo, capítulo 18, versículo 21 y 22. Vamos honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Aún hasta 70 veces 7. Entonces, y antes de entrar en el tema, quiero argumentarle como no sé cómo decirle, pero yo quiero decirles lo que nos habla la palabra de Dios. ¿Sabes? Dice en el San Mateo capítulo, o sea, esto lo vamos a hacer como contexto, para que nos despertemos, para que abremos nuestros ojos. A ver, la tema, aquí va el fondo de la tema, el propósito de la tema, a dónde va. Pero en estos primeros minutos les voy a enfocar más claramente donde habla la palabra de Dios. ¿Qué beneficios, qué perjuicios nos puede traer ese no perdonar al que nos ofende? Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo en Mateo capítulo en Mateo capítulo 25 versículo 41 dice así la palabra del Señor: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Eso está diciendo, un día vamos a estar todos vamos a estar ante la presencia de Dios Todopoderoso. Entonces hay en ese momento los del Señor, los que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, nosotros vamos a estar en la derecha como corderos, como ovejas. Y las que no recibieron, las que negaron hasta el último de su vida, hasta el último segundo de su existencia en esta tierra, ellos van a estar como cabritos ese momento.
y ellos van a estar en la izquierda. A ellos les va a decir esto: apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es tremendo ese momento. Ese momento recién van a comenzar a arrepentir, llorar, gritar que ya no va a ser posible. Así es que, y después dice, otro texto dice, y cómo tenemos que, y cómo tenemos que ser salvo, cómo, a ver, cómo, qué forma, qué hay en métodos, qué caminos hay, qué apoyo hay, a ver, dónde hay, cómo se puede salvarse de eso. Porque tremendo es, dice en Apocalipsis 20:15 también dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es tremendo. O sea, estos que están al lado izquierda, la gente que han rechazado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que andaban burlando de Dios, del Evangelio, es que a ellos está diciendo, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es tremendo. Pero hay una noticia buena para eso, pero eso tienes que hacerlo hoy, no mañana, porque mañana no sabes, por ahí estás muerto. ¿Sabes qué dice la palabra? La palabra dice, Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así es que solo hay escapatoria en nombre de Jesús. Cogidos la mano al Señor Jesucristo. Solo Él nos puede salvar, nos puede justificar ante la presencia del Padre, que somos lavados por su sangre derramada allá en la Calvario Cruz, y de todas nuestras rebeliones, de todas nuestras mentiras, de todas nuestras fornicaciones, adulterios, hechicerías, mentiras, borracheras, de todo pecado. Él nos lava con su sangre. Así es que les recuerdo, está diciendo Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así es que, amigos oyentes, solo hay salvación de lo que vas a ser echado al lago de fuego en el sufrimiento eterno, solo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que estés escrito tu nombre en el libro de la vida y del Cordero. Si no, no entrarás en el reino de los cielos. Y es más, dice en Apocalipsis 21, capítulo 21, versículo 27, dice, no entrarán en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Más claro de esto no puede ser. El que no escucha, el que no entiende, no puede ser más tonto, diríamos, perdonen esa palabra. Porque eso no es para nosotros normal, porque el enemigo endurece su corazón para que no escuche, para que no entienda. Así es que eso estoy diciendo solo al comienzo. Es que, amigos oyentes, tenemos material preparado para cada uno de ustedes, inclusive para mi persona también, partiendo de este versículo que hemos leído, el Mateo capítulo 18, versículo 21, 22, claramente hay, el apóstol Pedro está preguntando, está diciendo al Señor Jesús mismo, está diciendo, ¿cuántas veces lo voy a perdonar? 7 veces, dice el Señor Jesús, dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7.
pero este refiere al día, no solamente toda la vida. Así es que nadie te puede pecar, ofender 70 veces 7 un día. Así es que, no tiene tope. ¿Cuántas veces te ofende y cuántas veces perdona? Y así te va a perdonar Dios. Tienes que perdonar al que te ofende 70 veces al día, pero suele pasar primera, segunda y tercera. Ya nos explotamos, ya se agotó la paciencia. Pero esto debemos tener mucho cuidado. Lucas capítulo 21, versículo 17 y 19 dice así la palabra del Señor. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni aun un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Qué nos está diciendo? De esta parte lo rescatamos, la parte donde dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Así es que está lo más importante en la vida, en el ser del humano, la humildad, la paciencia, obediencia y la santidad. Sobre todo, la fe, si no, no llegamos al reino de los cielos. Así es que tome en cuenta, cuando te ofende algo, tenga paciencia. En su delante no llores, ni grites, ni abres tu boca. Apártate a un lado, en solo, llora. Al que te ve, al que te recibe tus lágrimas, porque las lágrimas que estás llorando a favor de otra persona, ninguna gota de tu lágrima cae al suelo, sino el Señor, a través de sus ángeles, está recogiendo tus lágrimas. Un día te dará recompensa de todo lo que has sufrido por amar a tu prójimo, por tener paciencia, por humillarse, recordando la palabra de Dios, el amor de Dios, porque primero nos amó el Señor a nosotros. Para poder perdonar 70 veces 7 al día, hay que tener una extraordinaria de paciencia y entender de poder perdonar al que te ofende, al que te hizo daño. Es decir, 490 veces al día. Esto es el mandato del Señor. Esto es la voluntad de Dios. Cuántas veces sea, nosotros debemos perdonar por necesidad nuestra, para que no esturbe la relación con Dios y que no esturbe la bendición de Dios sobre nuestra vida. Ante la actitud de otros, nosotros equivocamos y fallamos ante los ojos de Dios, dice la palabra. Santiago, Santiago y capítulo 3, versículo 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces, repitemos esta palabra, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Eclesiastés capítulo 7, eso está en el Antiguo Testamento. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Repita que haga el bien y nunca peque. Todos hemos pecado, todos hemos fallado, como dice en el Santiago 3:2, porque todos ofendemos muchas veces a Dios. Cuando ofendemos a nuestro prójimo, ofendemos a la creación de Dios, la obra de Dios. Por último, a Dios lo ofendemos. Nuestra actitud debe ser el perdonador, no importa quién te hizo el daño, porque el Señor Jesús nos dejó un mandamiento: amar sus enemigos es más difícil que cumplir. Mateo 5:44 dice la palabra del Señor, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen
y orad por los que os ultrajan y os persiguen. El perdonar es obedecer a la palabra de Dios. El perdonar es hacer la voluntad de Dios. El perdonar es de valiente al que te hizo daño y dolor en tu corazón. Es cuando perdonas a esa persona y que te abraces. Esto se avergüenza el diablo. Lo humillas, al diablo lo humillas y destruyes. Para el diablo ya no hay cabida. Entonces se va el enemigo del hombre, el diablo, esos demonios. Ahí eres verdaderamente libre en Cristo, porque todo lo que impide la relación con Dios fue echado fuera de tu vida al perdonar al que te hizo daño en su día. Ahora comienza la bendición de Dios, porque al reconciliar con lo que no llevabas bien, se abren las puertas del cielo para tu vida y para tu casa. Por eso es necesario pedir perdón o perdonar y reconciliarse ante los ojos de Dios, dice la Escritura. Eclesiastés 7:22. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Qué palabra grandioso. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otras muchas veces. Está en nuestra conciencia. Todo lo que hay dentro de nuestro corazón, necesitamos el abrazo de nuestro gran Dios, aquel que dio su vida allá en la cruz por ti, por mí, para que nuestra actitud sea siempre el perdonador. El mayor virtud en un cristiano, su madurez espiritual, se evidencia la actitud de perdonar al que te causó daño. El perdón te hace libre y se activa la bendición de Dios a su favor sobre tu vida. La actitud de perdonar no es no es sentimiento, porque si tú esperares sentir para perdonar, nunca harías. Porque emociones de sentir te va a fallar. El perdón es una actitud, es una acción de una persona madura espiritualmente. Los de maduros son los que no perdonan, porque carecen del conocimiento de Dios y las consecuencias de no perdonar, porque no saben las cosas de Dios. Pero Dios dijo, tienes que perdonar, sientas o no sientas el dolor que te causaron en tu corazón. Y dijo el Señor, 70 veces 7 al día tienes que perdonar. Claro que es dura, claro que es difícil de perdonar, pero tienes que hacerlo por amor de ti mismo, porque están bloqueadas la bendición de Dios en tu vida, estorban la relación con Dios por no perdonar al que te hizo daño. ¿Cuántas veces que te ofendan el enemigo, asimismo tienes que perdonar y tomar y amar a tu enemigo? Esto es el Evangelio de Jesucristo. El hecho que tú has perdonado a alguien que te ofendió, al que te ha maltratado, no te hace débil, te hace fuerte, porque te puedes controlarte tus emociones y puedes escapar de toda ligadura que vienen por el producto de no perdonar. La amargura está, la amargura, esta amargura da frutos. Uno de ellos es la enfermedad,
y el otro es estar bajo un cautiverio espiritual. Una persona que decide de no perdonar es una persona que está atacada por demonios llamados los verdugos. Mateo capítulo 18, versículo 34-35 dice la palabra del Señor así. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonéis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces los espíritus llamados los verdugos son activados sobre personas que deciden a no perdonar y comienzan a vivir una vida atormentada, una vida de verdugo, de cautiverio, de dolor y sufrimiento, y una vida de enfermedad, de fracaso, por no perdonar. El perdón es una facultad y de necesidad urgente y precisa nosotros debemos desarrollar. No es algo fácil, no es algo esperar el sentimiento que pudiera ser, porque Pedro, lo preguntó al Señor, ¿cuántas veces que tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? 7. El Señor respondió diciendo, no te digo 7, sino 70 veces 7 al día. Eso es la primera parte. Y vamos a la segunda. En la segunda parte dice, no perdonar impide experimentar la bendición de Dios. O sea, cuando no perdonas, casi difícilmente el Espíritu Santo va a mover dentro de ti. Así es que tienes que liberarte. Cuando no perdonas, no estás libre. Y estás oprimido. Esa opresión dificulta el mover del Espíritu Santo para que recibas la bendición de Dios, los misterios de Dios, los milagros de Dios, la sanidad de Dios. Cuando no perdonas al que te hizo daño y dolor y te causó fracaso en tu vida y te ha dejado heridas en tu corazón, es difícil de perdonar. No perdonas literalmente. No perdonas literalmente, te impide las bendiciones de Dios. Literalmente, usted quedará excluido fuera de todo propósito de Dios. Las bendiciones de Dios serán bloqueadas, aunque llores, aunque ores, aunque lo haces todo posible para que te escuche Dios. Pero no te va a escuchar Dios. Desde el momento que usted tomaste la decisión de no perdonar, la relación con Dios está rota. Cuidado, dice la palabra. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14, dice así la palabra del Señor. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y lo atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Así es que, cuidado, no esperen que el Señor que te ponga un espíritu malo, un espíritu de enfermedad, o que la permita el diablo que te toque tu vida, tu familia, tu salud. Y después luego va a estar quejándose. No lo esperes eso. Perdónalo al que te ofende. Y al que la has ofendido también, pídelo perdón, por favor. Humíllate, por favor. Déjalo ese orgullo. 1 Samuel capítulo 15, 24 dice así la palabra del Señor. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temé al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. ¿Qué está diciendo aquí? Muchos hoy día, los pastores, los que administran las iglesias grandes,
permiten el pecado dentro de la iglesia, por compadecer a la gente, por no reprenderlo, porque esa persona trae ofrendas, diezmos y muchas cosas hace por eso. Pero eso un día va a traer la consecuencia, apartarse la presencia de Dios de ese lugar. Ya no habrá sanidades, prodigios, milagros. Cuídese, cuídese de eso. Porque aquí estamos hablando la palabra de Dios, no estamos inventando. Por eso dice a mí me toca mi corazón. 1 Samuel 15:24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Samuel, ¿quién era? Profeta aquellos entonces. Porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Y ha sido tarde la reacción de Saúl. Fue quitado su reino. Él era rey, pero fue quitado. Inclusive los enemigos atacaron y lo mataron. Quizás no lo mataron, sino él mismo se mató. Así se terminó su vida por causa del pecado que lo permitió al pueblo como rey, como autoridad. Por eso tomen en cuenta, pastores, predicadores, administradores de las iglesias, no lo permitan el pecado en la iglesia. En la iglesia es para alimento espiritual. Eso es el propósito. De las demás cosas, Dios añadirá, que tal vez ayuda, favorecer, hacer bien a los demás. Pero sobre todo, nosotros podemos hacer poco, pero Dios siempre tiene misericordia. Yo le digo, iglesia, amada iglesia, ora y ora, ora y ora, no canses. El Señor responderá tus oraciones. Cuidado, iglesia, no esperes que te pase como Saúl hasta perder la presencia de Dios. No permitas los pecados que estén en tu vida por no perdonar y por no pedir perdón al que te ofendiste. Porque Saúl, sabiendo y conociendo, permitió pecados en el pueblo por quedar bien con la gente y perdió su reinado y su vida. No pongas en riesgo tu salvación por tu orgullo. Humíllate y perdona al que te hizo mal, te causó heridas en tu corazón. ¿Está bien lo que estoy diciendo? No estás entendiendo. Y lo que estoy hablando no me estás entendiendo. Pero a usted te digo, prepárate para lidiar con los espíritus de verdugos. Son estos crueles, castiga, sin piedad, asesino, azotador, castigador, martirizador. Ellos te van a destruir tu vida si pierdas sin piedad y crueldad. Cruelmente. Prepárate, la enfermedad te va a destruir tu vida. La amargura te va a destruir la vida. La vida espiritual. Los demonios te van a destruir tu vida para que no tengas la relación con Dios. Y cuando quieres construir tu vida, el daño ya está hecho. Ya no tendrá arreglo, porque por no perdonar al que te hizo daño. Cuando tú quieres recapacitar, el daño ya está hecho por las consecuencias que has vivido en tus propias condiciones por no perdonar. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 5, 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5, capítulo 5, versículo 39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera
en la mejilla derecha, vuélvete también la otra. Aleluya, gloria al Señor. Oh bendito, eterno, Rey de gloria. En estos pasajes no está diciendo que nosotros actuemos con la actitud de humildad al frente de otro agresivo. A ver, vamos a repetir esto. En estos pasajes nos está diciendo que nosotros actuemos con la actitud de humildad al frente de otro agresivo. Claramente nos está diciendo, no resistáis a que es malo, y no estáis diciendo amad a vuestros y nos está diciendo amad a vuestros enemigos. Si usted no perdonas al que te hizo daño, esto te va a impedir la bendición de Dios en tu vida, en tu interior, en tu corazón. Por más que ores, llores, grites, aunque traes los diezmos, ofrendas, de nada te va a servir por no perdonar al que te hizo daño. Cuando perdonas, estás libre de la opresión del diablo y estás expuesto para recibir todas las bendiciones que hay en el propósito de Dios. Nada puede estorbar porque Dios te la ha abrazado y te ha recibido en sus manos como el hijo pródigo. Pero esto es desde el momento que tú decidiste en tu corazón pedir perdón al que has ofendido y también perdonar al que te hizo daño en el pasado. Cuando perdonas, tú estás expuesto para recibir cosas nuevas en tu vida en Cristo Jesús. La inmadurez nos hace perder las bendiciones que hay en Dios para cada uno de nosotros. A nosotros nos hace falta el madurez espiritual para poder perdonar al que te ofendió. La persona que decide no perdonar, esa persona es inmadura. No tiene el conocimiento de Dios y perderá muchos privilegios de Dios y estará lejos de Dios. Y peor de todo, lo perderás esto. La relación de Dios no será revelado la profundidad de su plenitud de Dios y también perderás la revelación de discernimiento, los misterios de Dios por no perdonar al que te hizo daño. 1 Corintios capítulo 3 versículo 1 dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ustedes sois todavía carnales, porque no alcanzaron todavía el madurez espiritual. No sois todavía capacitados de ver la expansión de la gloria de Dios. Es tan poderosa y tan alto y tan ancho y tan profundo la deidad y su plenitud de la gloria de Dios. Dice el Pablo, ustedes sois todavía bebés, por eso Dios no les dio todo lo que pedéis en oración, porque Dios sabe que vosotros no sois todavía capaces para sobrellevar las cargas de los demás. Esto es el desprecio, odio, rencor, el dedo señalador. Dice el texto como carnales y como a niños en Cristo, por inmadurez espiritual, carecer la expansión en tu interior de tu corazón, la gloria de Dios. La inmadurez te lleva a no crecer en la vida espiritual. La incapacidad espiritual nos impide manejar otro nivel de gloria y de grandeza de Dios. Dice Pablo, usted, teniendo todavía celos, contiendas y disensiones, sois carnales, inmaduros y niños, pero el propósito de Dios es que llegues madurez espiritual progresivamente, poco a poco, pero no te quedes estancado, enano. Aún el enano decide buscar, se encuentra, recuerda de
Saqueo. Lucas 19:5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Aleluya. Así hasta los enanos suben al techo, cuelgan en los árboles para ver al Señor. Eso nos está diciendo que nosotros no debemos quedar así enanos espiritualmente en el conocimiento de la palabra de Dios. Debemos madurar, debemos aprender más. El inmadurez se debe poca dedicación a las cosas de Dios, dedicado poco tiempo, casi nada en todo, en lo espiritual. Es alimentar con la palabra, oración y ayuno. Todo por fe. Si tú perdonas, no hay nada que pudiera impedir tu relación con Dios, tu crecimiento, aún en lo financiera, económica, en la relación en tu familia, porque las puertas del cielo abren a tu favor, caerán lluvias de bendición, pero esto es por fe. Si tú crees, lo verás la gloria de Dios en tu vida, en tu familia, en tu iglesia, solo por fe. Y recuerda dónde equivocaste, dónde fallaste, dónde caíste para perder el primer amor, que es Cristo mi Señor. Todo esto ha sido por no perdonar al que me ofendió, al que pecó contra mí y me causó herida en mi corazón y me marcó fracaso en mi vida. Llegamos ahí, parte 3, dice la palabra, dice la tema. Con la vara que mides al prójimo serás medido. Mucho cuidado, mira. Con la vara que mides al prójimo serás medido. Mateo capítulo 7, versículo 2 dice así la palabra del Señor. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medéis os serán medido. Cuidado con el libre albedrío. Somos libres, no para que hagamos lo que nos parece a nosotros, sino busquemos la voluntad de Dios y para agradar a los ojos de Dios en todo, por lo que dice seremos medidos, dice el Señor, si perdonáis sus ofensas a los hombres, mi Padre Celestial los perdonará también a vosotros sus ofensas. Recuerda a la medida que tú medes, y con esa medida también serás medido. Pero la enseñanza del Señor Jesús nos hace ver que continuamente que hay que ayudar al otro. No importa cuántas veces que te ofenda, perdónalo. Pero la gente en tercera ya se explota. Pero el Señor nos dice 70 veces al día, perdónalo y abrázalo y ama a su enemigo. Y si lo ves con necesidad, dale de comer, dale de beber. Parte 4 dice, perdonar como Dios quiere, no como queremos nosotros, sino perdonar como Dios quiere. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:27. Ni deis lugar al diablo. Gloria a Dios, bendito su nombre. Perdonar a otro como te gustaría que te perdonen a ti. Nosotros los espirituales somos capacitados para ayudar de levantar al caído, para fortalecer al débil. Los espirituales somos para ayudar, no para dañar a otra. Pero no seamos como el rey Saúl,
Él perdió, él, él perdió, no, él permitió el pecado en el pueblo para dar bien con la gente y no obedecer al mandato de Dios. Por causa de este pecado, perdió su reinado y su vida. Las consecuencias del pecado y la paga del pecado es la muerte. El que está lleno de Dios cuando ve al pecado corrige a la persona sin dañar al pecador. Cuando ve caído levanta sin avergonzar a la persona. Estos son los frutos de un servidor de Dios que actúa espiritualmente, pero no por conveniencias, sino por convicción y gratitud y por obediencia al llamado de Dios. Y quiero ser tu vaso útil como instrumento porque tú eres el alfarero y yo barro en tus manos. Moldéame, transfórmame como a ti, Señor, te parezca. Pero por falta de perdonar están rotas las relaciones con Dios, están bloqueadas las bendiciones de Dios. Cuando hay en el hombre sensibilidad de su corazón, Dios activa una gran bendición. Cuando hay arrepentimiento, hay perdón, dice la palabra. Jonás 3, 4, 5. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicando diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruido. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Gloria a Dios, aleluya. Así es que Dios lo perdonó. Vamos a seguir un poquito más detalle. Jonás 3:10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Así es que tan tremendo es el fruto del ayuno. Como Dios mandó que iba a castigar a ese pueblo, anunció el castigo a través de Jonás, pero el pueblo creyeron en las palabras de Dios a través de su voz de Jonás y convirtieron, arrepintieron, proclamando el ayuno, llorando, sacrificando esos carnales. Y ahora, hoy, lo mismo puede ocurrir, porque no cambió Dios su palabra. El mismo Dios lo servimos, lo adoramos y creemos. El mismo Dios que lo sanó los ciegos, los leprosos, los cojos andaron. A ese mismo Dios lo servimos. Así es el Dios que anunciamos, al Dios que predicamos, Dios bueno, Dios que ama todo su creación. Así la ciudad Nínive era ahora nosotros vivimos, muchos dando espalda a Dios, Creador, lleno de pecado, lleno de abominación ante los ojos de Dios. Pero Dios perdonó aquella ciudad en cuanto escuchaban el anuncio, la voz de Dios en boca de profeta Jonás, que aquella ciudad será destruida a 40 días. La gente escuchó el mensaje de Jonás, la gente, ciudad entera, proclamaron ayuno, y llegó la noticia a los que gobernaban. A esa gran ciudad las autoridades también declararon ayuno y dijeron, hasta los animales ayunaron. Ellos por sí, Dios tuviera misericordia. Dios miró y vio el arrepentimiento de aquella ciudad Nínive. Dios lo perdonó y canceló el castigo que iba a ser destruido
a todo ser viviente. Lo tocaron y llegaron al corazón de Dios con el ayuno. Por eso es tan importante en la vida espiritual la palabra, la oración y ayuno. El ayuno verdadero es marcado en las Escrituras. Mateo capítulo 17, versículo 21. Isaías capítulo 58, 5 a 7. Esdras capítulo 8, 21, 23. Mateo capítulo 6, 16, 18. Joel capítulo 2, 12, 13. Hechos de los Apóstoles capítulo 13, 2, 3. Lucas capítulo 4, 1 y 2. Éxodo capítulo 34, 28. Esther capítulo 4, 16. Jonás capítulo 3, 5 y Hechos de los Apóstoles 14, 23. En todos estos pasajes bíblicos habla del ayuno. Y alguna gente, aún todavía los predicadores encargados de administrar las iglesias, rechazan el ayuno. Pero solo pedimos misericordia de Dios y el Señor que les toque sus corazones. Es tan importante la humildad en la iglesia. Cuando hay humildad, hay espíritu perdonador. Tu conciencia no te deja tranquilo porque falta una cosa en tu vida de resolver. El espíritu perdonador te da coraje y valentía para pedir perdón y también para perdonar al que te hizo daño en su día. El Señor dice perdonar a las ofensas a la gente. Como yo os he perdonado, así también vosotros hacéis, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y agrega diciendo, amad a vuestros enemigos y orad por ellos. En la familia es más difícil de perdonar porque hay más grande el resentimiento, el dolor, porque la herida mantiene abierta. Porque al perdonar, solo a perdonar una partecita, por eso una pequeña discusión se explota. Porque la herida anterior mantienen abiertas, pensando para vengarse. Si el Señor nos ha perdonado con su sacrificio allá en la cruz, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar al que nos ofende? Y también nosotros ofendemos a Dios con nuestra actitud carnales. Si Dios nos perdona de todo pecado, de toda maldad, nos limpia con su sangre preciosa, solo Dios castiga en el infierno, en el lago de fuego. ¿Y nosotros quién somos para no perdonar? Gente que perdona de boca, su corazón está oprimido porque por el diablo está atado, no está libre. Esa gente, en cuanto cometes un error mínimo, se explota del pasado que tú, porque el diablo está en su vida y necesita ser liberado para poder perdonar a la persona que hizo mal en su día, para ser cambiado su vida. Solo hay un camino: oración, ayuno y palabra, para ser liberado de la opresión del diablo. Iglesia, camina por fe. Hazlo todas las cosas de Dios por fe y recibirás la bendición de Dios por fe. Todo es por fe, el regalo de Dios, la sanidad, la fortaleza, la salvación, los prodigios y milagros. Todo es regalo de Dios por fe. Es imposible vivir con una persona que te recuerda cada vez por siempre discusión, te machaca, te destruye psicológicamente a tu vida. Pero todo esto por no perdonar. Sigue pendiente y abierta para el diablo que entre en tu vida y tu casa. Todo esto por no humillarse ante los ojos de Dios.
El que no quiere perdonar vive con el diablo. ¿Y quién quiere vivir con el diablo? Pero el diablo está en tu casa. El diablo está utilizando a tu pareja para herirte con el pasado, diciendo que tú que haces así eres tú, porque en esta persona está rencor, odio, enojo, ira, amargura y orgullo. Pero no pongas en riesgo tu salvación, humíllate, pídele perdón y también perdona al que te ofendió. Es mandato de Dios el perdonar. Es perdonar. El perdonar no es acondicionado. El perdonar es la necesidad de la obligación de uno mismo para que no esturbe la relación con Dios. El perdonar se evidencia dentro de nosotros. El amor de Cristo está en nuestras vidas. Esto es el Evangelio que debemos vivir. Evita de caer en las manos llamados verdugos. Mateo 18, 32, 35, dice la palabra del Señor. Entonces llamándole, su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón toda una a su hermano sus ofensas. Aleluya. Bendito, gloria eterno celestial. Oh, gloria a Dios, aleluya. Escucha esto, cuando perdonamos la raíz de amargura pierde su fuerza y ya no hay cabida en nuestras vidas. Esto trae libertad y sanidad en nuestros corazones. Pero el espíritu de verdugo es el más cruel, castiga sin piedad, ejecutador de muerte y martirizador. Cuídate no caer a las manos del verdugo. Esto actúa sin piedad y castiga cruelmente, pero el perdón libera de amargura, de ataduras, de enfermedades y trae la sanidad en tu corazón. No deje que eche raíz la amargura. Búscalo y llámalo con alguien. Tienes algo pendiente hasta que te sane tu corazón. No te rindas. Los cobardes se rinden. Los cobardes se huyen de los problemas porque no tienen paciencia de sentar con el que hizo daño y resolver el asunto y comer juntos y hacer avergonzar al diablo, y después verás la gloria de Dios en tu vida. Tu problema está cancelada, las deudas están canceladas, tu enfermedad está sanada, tu economía está bendecida y tu fe está fortalecida. Todo esto es cuando perdonas de corazón y la dejas en las manos de Dios, y serás libre tú y tu casa. No hay nada que puede parar la relación con Dios. El momento de perdonar es difícil de tomar la decisión. Es doloroso. Las heridas causadas del pasado duele, pero es mejor cerrar las heridas reconciliando ante los ojos del gran Dios glorioso, antes que eche la raíz de amargura, porque el fruto de amargura son celo, enojo, rencor, odio, desprecio, contiendas, ira, orgullo, corazón duro. Todo esto ante los ojos de Dios, abominación que apesta mal olor, dice la palabra, olor de muerte para los que se pierden. Segundo Corintios capítulo 2 versículo 15.
porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que salvan. 2 Corintios capítulo 2, versículo 7. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. La palabra dice, perdónale y consolarle para que no seas consumida de demasiada tristeza. Tenemos el ejemplo del Señor Jesús. Lucas 23:34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y también tomamos el ejemplo de Esteban. Hechos capítulo 7, 58, 60. Echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Gloria a Dios. Así es que en este punto podemos tomar en cuenta a ver si estamos preparados como para pasar como Esteban, apedreados por causa de la palabra de Dios, por causa del Evangelio. Muchas veces nosotros pedimos la llenura del Espíritu Santo, pero cuando la llenura del Espíritu Santo viene, cuando el Padre eterno, Rey de Gloria, lo ve que estás preparado para ministrar, porque el Espíritu Santo te va a llevar en los lugares más difíciles para proclamar el Evangelio de salvación. Esteban lo que hacía era decir la verdad, lo que era en el pecado, y lo que es en esos días que hicieron ellos con Jesús, y después decía lo que ha de venir con Cristo resucitado. Saulo consentía la muerte de Esteban, pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, dice la palabra. No podían contradecir a la voz de Esteban, pero la gente sacaron fuera del pueblo y apedrearon antes de morir, y puesto de rodillas clamó a gran voz diciendo, Señor, no los tomes en cuenta este pecado, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. ¿Y usted quién eres para no perdonar al que te hizo daño? ¿Y quiénes somos nosotros para no perdonar al que nos ofende? Dice la palabra, porque todos ofendemos muchas veces. Entonces, todos necesitamos todos necesitamos la reconciliación para que nuestra relación con Dios sea permanente y que nada esturbe la comunión con Dios. Aleluya, gloria al Señor. ¿Tú quién eres? ¿Tú quieres llenura del Espíritu Santo? ¿Estás preparado para ser como Esteban y ser apedreado y pedir perdón a Dios al que te tiró la primera piedra? Si no has perdonado al que te ofendió, al que te hizo daño tu vida en el pasado, ¿cómo puedes perdonar al que te va a tirar la primera piedra contra tu vida para matarte? Prepárate, dice la palabra, adiestrados como soldados de Cristo. A ti te humillan, te ofenden y te dicen toda clase de palabras, pero tú levántate tu cabeza hacia el cielo y lo dices, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen.
Esto es el Evangelio de Cristo que nos dejó para que vivamos todos los que creen en Él y somos hijos de Dios, coherederos con Cristo. El que perdona, vive, el que perdona, vive, ojos abiertos, y lo ve la gloria de Dios, como ve Esteban, cielos abiertos. A Dios de gloria, sentado en su trono y en la derecha del Padre, al Cordero inmolado, que es nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 14, versículo 19, dice así la palabra del Señor. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Mira, recuerde, al Pablo también lo apedrearon, ya pensando que estaba muerto lo dejaron. Pero el Pablo estuvo, pero el Pablo esto no tomó para vengarse, ni odio, ni tampoco rencor, porque el Pablo recibió revelación de Dios. El que tiene revelación actúa de esta manera. Pablo levanta, casi de muerto, y para sacude y sacude el polvo de la tierra y mira, todo está sangrado, sangre, todo se limpia, la sangre que está sobre su cuerpo, y va a otro pueblo a ganar almas para Cristo, y anima y exhorta a los discípulos de Cristo diciendo, Hechos 14:22, confirmando los ánimos a los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Aleluya, gloria a Dios. Qué tan bonito, qué tan hermoso las palabras del apóstol Pablo. Después de recibir piedrazos, después de recibir casi muerto por causa del Evangelio, por causa de nuestro Señor Jesucristo, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No importa que hablen mal de ti, perdona. No importa que hablen mal de ti por perdonar a tu hermano. No importa que sufras muchas tribulaciones por causa del Evangelio, por amor a Cristo. Recompensa tendremos allá en la gloria de Dios. No importa que hablen, que digan toda clase mal de ti, no podrán detener a Dios que hará su propósito en tu vida. Hechos capítulo 5:40 dice la palabra del Señor. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarles, le intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Así es que no era tan fácil para los discípulos aquel tiempo. Hay gente solo buscan para ellos, no importando de los demás. Hay que sufrir para la obra del Señor. Así es que, pues, amigos oyentes, no tengo más para agregar. Hay muchas todavía, muchas de cosas de decir, de animar en la vida cristiana, en el camino del Señor, pero la hora muy pronto nos pasa. Así es que, dicho esto, todo este mensaje es para usted y para mí, para todos aquellos que escuchan, que hay necesidad en el mundo entero de conocer las verdades de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente no conoce la Biblia. Cuando no conocen la Biblia, no conocen a Dios. Entonces no saben qué es la salvación, de qué nos salva Dios y qué es el juicio. No saben qué es eso. Es como cuento lo tienen para ellos. Pero por eso es necesario predicar la palabra de Dios con los pasajes bíblicos y conforme las escrituras que nos dicen. Así es que seguimos adelante y ya vamos a estar subiendo otros más. Ahora, esto es la parte 3,
el perdonar trae la sanidad. O sea, con esto más ya concluimos y las 3 predicaciones se escuchan y yo creo que Dios lo va a hablar y los va a convencer para que vengan a sus pies de Cristo y para que sean salvos, para que no sean tirados al lago de fuego, sino para que sean, porque a los que estaban en la derecha también le dice, benditos de mi Padre, para vosotros está preparados desde antes de la fundación del mundo, dice así. Entonces, así es que, dicho esto, pues, y pues vamos a dar gracias al Señor de estas palabras. Y amado Padre eterno celestial, muchas gracias, Señor, por este privilegio que tu palabra cubra, sostenga a todos los que van a escuchar. Convence, Señor, mediante tu Santo Espíritu, atraelos, Padre, a este tu redil, porque por ellos también lo hiciste. Ese un solo sacrificio, lo pagaste todo, ocupaste nuestro lugar. Solo seremos salvos confiando en ti, creyendo en ti y por fe. Muchas gracias, Señor. Muchísimas gracias, Padre. Muchas gracias. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, desde ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén.